título del mensaje que les traigo esta mañana es Más que conocer de Él. Más que conocer de Él. Sabemos que como iglesia nos hemos propuesto a la tarea de enfocarnos más en la evangelización en este año, lo cual debe ser nuestra misión como iglesia, ¿no? La semana pasada, no sé si se acuerdan, nuestro pastor Herminio mencionó que para nosotros poder compartirle las buenas nuevas del Evangelio a alguien, las buenas nuevas de Cristo, las nuevas buenas de Dios a alguien, tenemos que conocer a ese Dios. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Tenemos que conocerlo a Él, tenemos que conocer de quién, porque si yo no conozco de quién yo estoy hablando, ¿cómo yo voy a hablarle a alguien de aquel Dios que no conozco? Y con el mensaje de esta mañana yo quisiera complementar un poco en cuanto a eso. Entonces, mi intención esta mañana es que cuando salgamos de esta puerta, podamos al menos, si hay algo que yo quiero que se lleve usted esta mañana de este mensaje, es que cuando salgamos de esta puerta, que usted pueda saber la diferencia entre conocer de Cristo y conocer a Cristo. ¿Amén? Hay una diferencia ahí. Yo quisiera que podamos establecer esa diferencia en nuestras mentes, lo cual va a hacer un gran impacto en nuestras vidas. Conocer de Cristo o conocer a Cristo. Como bien saben muchos de ustedes, nuestros jóvenes en sus clases bíblicas de los miércoles están aprendiendo la diferencia entre ser un fanático de Jesús o un verdadero seguidor de Jesús. La realidad es que cuando alguien es fanático de alguien o de algo, o cuando uno es fanático de alguien o de algo, uno puede conocer muchas cosas sobre eso, ¿no? Por ejemplo, si uno es fanático de un artista musical, un cantante famoso o algo, uno conoce casi todo sobre esa persona, ¿no? Que si cómo fueron sus inicios, que si con quién él comenzó, cómo comenzó, con qué otros artistas este artista ha colaborado, todo su historial discográfico, por ejemplo, toda su gira de conciertos, dónde va a estar, a qué hora va a estar, todo ese tipo de cosas. Pero es bien raro o difícil que como fanático uno pueda conocer a esa persona de una manera un poco más íntima y personal. O sea, yo sé mucho de esa persona porque es famosa y mientras esa persona vaya revelando detalles de su vida públicamente, uno conoce eso. Pero bien raro a la vez que uno como fanático pueda conocer detalles personales o de una manera tener una relación más personal con esa persona. Bueno, lo mismo sucedía con Jesús. Mucha gente conocía de Jesús. Una vez Jesús comenzó su ministerio, su popularidad y su fama se extendió rápidamente. En Lucas capítulo 5, verso 15 dice, y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. O sea, una vez Jesús comenzó, y como decimos nosotros, diría yo, ¿no?, en mi lenguaje puertorriqueño, cuando Jesús explotó en su ministerio, su fama se extendió y dice que se congregaba mucha gente para seguirle. En Marcos capítulo 1, verso 28 dice, y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Fue una región bastante que él cubrió. En otras palabras, mucha gente conocía mucho de Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas verdaderamente lo conocían a él? ¿Ven la diferencia? O sea, es decir, no solamente conocer factores de él, sino conocerlo de una forma mucho más íntima. ¿Cuántas personas lo conocían a él? El término conocer en la Biblia tiene la connotación de intimidad. Por ejemplo, si vemos lo que dice Génesis capítulo 4, verso 1, nos habla de Adán y Eva, y dice el verso 1 del capítulo 4 de Génesis, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí?
Esto implica una relación íntima. Cuando la Biblia dice, en el caso del hombre y la mujer, el hombre conoció a Eva, su mujer, es una relación íntima, y esto incluye, en este caso, una relación sexual íntima. Es donde hay más conexión, más cercanía. O sea, los dos como que literalmente, como dice la Biblia, se hacen una sola carne. Es mucho más íntimo, más personal, más close, más cercano. Y esto sucede en el caso de lo que es un matrimonio, ¿no? Se supone que los esposos y las esposas se conocen bien, ¿verdad que sí? Y sucede mucho en los matrimonios. Mayormente sucede, por ejemplo, sucede más esto en las mujeres, pero algunas veces viene el esposo donde la esposa y la ve de cierta forma, ¿no? De cierto humor, y él le dice, mi amor, ¿te pasa algo? Y ella le dice, no me pasa nada. No, mi amor, yo sé que te pasa algo porque, yo te veo como que... No, no me pasa nada, yo estoy bien. No, pero es que yo sé que te pasa algo, pero ¿por qué él insiste en preguntarle si te pasa algo? Porque la conoce, ¿verdad que sí? Si no la conociera, ella puede estar en cualquier humor que esté y él ni se entera. Pero como él la conoce, él le pregunta, hermano, mire, quiero darle un consejo a los esposos. Cuando la mujer le dice, no me pasa nada, es al revés, ¿ok? Así que tenga eso en mente. Matrimonios jóvenes o jóvenes que están a punto de casarse, tengan eso en mente. Cuando ella dice, no me pasa nada, yo estoy bien, hay un problema. Usualmente es al revés. Y por más que ella lo rechace, por más que ella le dé de codo, no, usted siempre esté ahí y, no sé, al margen, pero esté ahí para ella para poder suplir su necesidad. Pero eso es lo que sucede. O sea, cuando se conocen, uno sabe la personalidad de la otra persona y uno conoce bien a la otra persona, al punto de que ya yo sé lo que mi esposa va a decir. Y no es que sea profeta, pero es que ya yo sé lo que ella va a decir. En cualquier tipo de situación, ya yo sé, te va a decir esto, boom, y ahí está. De hecho, sucede con los hijos también. Los hijos muchas veces vienen donde uno de los dos, donde papá o mamá, ¿verdad? A pedir algo, no sé, a pedir algo. Y la mamá, por ejemplo, le dice, bueno, podemos preguntarle a papá, pero ya yo sé lo que él te va a contestar. ¿Por qué? Porque ella lo conoce, ya sabe la reacción de él. Lo mismo, los hijos conocen a sus papás en la mayoría de las ocasiones. En estos días, mi esposa andaba con mi segundo hijo varón, con el pequeño, y fueron a una tienda de estas. Entonces, el niño pensó en, tú sabes cómo son los niños, ¿no? Que se antojan de cualquier cosa, dulce o, porquería así. Entonces, él se antojó, pero él se lo pidió a la mamá le concedió el antojo, se lo compró, y después él viene en el carro y le confiesa a su mamá, él dice, mami, tú sabes que yo pensé en pedirte esto, pero lo pensé como 4 veces. Y ella, pero ¿por qué? No, porque yo sabía que tú me ibas a decir que no. ¿Por qué? Bueno, o sea, tenemos un control cuando se trata de esto de dulces y todo ese tipo de cosas, ¿no? Con los niños tenemos un control con ellos para que pues, no se excedan demasiado. Tú sabes lo que sucede con, vienen los problemas dentales y todo ese tipo de cosas. Pero entonces, él, antes de él hacer su petición a su mamá, ya él sabía lo que probablemente su mamá iba a decir, que no. Para sorpresa de él, ella le dijo que sí. Entonces eso lo tomó él de sorpresa. ¿Pero por qué? Porque él la conoce a ella. ¿Me entienden el punto? Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que conocer a Jesús. No solamente conocer de Él, sino conocerlo a Él. En Mateo capítulo 7, 21 al 23, vemos que Jesús hace una declaración bien importante. Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces yo les declararé, dice Jesús, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Yo no quisiera ser una de esas personas que está ahí. Eso a mí yo lo leo y como que se me paran los pelos. Que yo finalmente llegue a la presencia de Dios, que yo finalmente llegue a verlo con mis ojos, no con los ojos de la fe, sino a verlo, y que Él me diga, yo no te conocí. O en otras palabras, eso implica, tú no me conociste a mí. No tuvimos una relación. Tú no pasaste tiempo conmigo. Apartado de mí. Y mire cómo Él dice, sino aquel que va a entrar en el reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que Él dice, el que hace la voluntad. Aquel que me conoce es el que hace la voluntad de mi Padre. No necesariamente aquel que profetiza, que echa fuera demonios, que hace mucho, no. Él dice, aquellos que me conocen son aquellos que no practican la iniquidad, como Él dice, apartaos de mí, ustedes que practican la iniquidad. Si tú me conoces a mí, tú no practicas la iniquidad. Eso es lo que Él está diciendo ahí. Aquellos que conocen bien a Dios, entienden que Dios también desea conocerlos a ellos. Miren cómo dice el salmista en el Salmo 139, versos del 1 al 6. Dice el salmista, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Tú conoces bien mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, tú las sabes todas. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Eso es lo que dice el salmista a Dios. Él dice, tú me conoces a mí. Ahora, obviamente, podemos hablar y argumentar de que esto que él dice es porque el salmista sabe la omnisciencia de Dios. ¿Usted sabe lo que es la omnisciencia de Dios, verdad? Que Él lo sabe todo. A Él no se le escapa nada. Con Dios no puede mirar hacia acá abajo y decir, ups, esto como que no me lo esperaba. No, porque Él es omnisciente, Él sabe todo. Pero esto también implica que Él te conoce. Él tiene esa relación contigo y Él te conoce. Pero de esta manera es que Dios nos quiere conocer y de esa manera es que Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. La pregunta que yo te hago a ti es, ¿lo conoce usted a Él? ¿O solamente conoce usted de Él? En el pasaje de hoy, que nos leyó el hermano Juan, quisiera que veamos la diferencia entre estas dos cosas. Quisiera que veamos un contraste entre dos personajes que Lucas nos presenta en este pasaje de hoy. Y los 4 evangelios, por lo general, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan mucha información sobre Jesús, las cosas que Jesús dijo, las cosas que Jesús hizo. Nos dan mucha información sobre la persona de Jesús. Y es cierto de que cada uno de ellos nos presentan perspectivas diferentes, dirigidas a audiencias diferentes con un diferente propósito. Pero al final, la intención primordial de cada evangelista es presentarnos a Jesús para que lo podamos conocer a Él. Ese es el propósito principal de ellos. Entonces, con esto quiero decir que no me malinterpreten, no es que yo no debo conocer el de Jesús y simplemente conocerlo a Él, no, es que al tú conocer de Él, usted debe llegar a conocerlo a Él. O sea, tenemos que conocer de Él primero para entonces poder conocerlo a Él. No nos quedemos en simplemente conocer de Él. Entonces, quisiera que veamos la conducta de alguien que conoce bien a Jesús en contraste con alguien que no lo conoce. Así que vayamos una vez al pasaje de Lucas, capítulo 7, si todavía está ahí. Lucas, capítulo 7, versos del 36 al 50. Esta es una historia bastante familiar para muchos, pero quisiéramos verlo de esta perspectiva. Entonces, lo primero que quisiera que veamos es la escena. Eso es lo primero que tenemos que ver. En los versos 36 al 38 dice, uno de los fariseos le pedía a Jesús que comiera con él.
Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, bueno, antes de continuar, quiero explicar que cuando dice que se sentó a la mesa en aquella cultura, las mesas no eran una mesa alta así como la de nosotros, entonces nos sentamos en la silla, ¿no? Sino era una mesa casi al nivel del piso y ellos simplemente se recostaban hacia la mesa y con un brazo, o bueno, creo que con el izquierdo, si no me equivoco, con el izquierdo los pies hacia atrás y con esta mano ellos comían. Y era recostado en colchones y todo ese tipo de cosas, entonces así era que esa es la escena. Entonces dice que Jesús se sentó a la mesa, o se recostó a la mesa, más bien en el idioma original. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, ahí eso explica por qué fue ella detrás de él, poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, imagínense la escena. Está este fariseo, que más adelante vamos a ver que se llama Simón, el fariseo, invita a comer a Jesús, están cenando, y de repente entra esta mujer. Y Lucas da un detalle, y es que esta mujer era pecadora. Entonces, ¿por qué él da ese detalle? Bueno, otras traducciones dicen que era una mujer que tenía fama de pecadora, o que era una mujer inmoral. Lo más probable, se estaba refiriendo, según muchos comentaristas, lo más probable se refiere a una prostituta. Entonces esta mujer llega, ve a Jesús recostado en la mesa, ella llega, cae en sus pies, comienza a llorar, y cuando el texto dice en el original que comienza a llorar, es un llanto intenso, o sea, esa es la connotación que tiene, un llanto intenso al punto de que ella comienza a enjuagar sus pies con sus lágrimas, ni siquiera con agua, con sus lágrimas, y con su pelo comienza a secarle los pies. Y luego viene y trae un frasco de alabastro con perfume, que según muchos estudiosos también, ese perfume costaba el salario de un año. Perfume sumamente caro. Si lo atachamos a su profesión como prostituta, lo más probable será el perfume que ella usaba para sus encuentros con los hombres, ¿verdad? Pues no, dice Lucas que ella ungía los pies de Jesús con ese perfume y los besaba. Y cuando lo besaba, el texto implica que no era simplemente un besito aquí, no, eran besos constantes a los pies de Jesús. Así que imagínense, en las calles de aquellos tiempos eran polvorientas, ¿no? Los pies de Jesús estaban llenos de polvo, estaban sucios, y ella con sus lágrimas, mojando los pies, ungiéndolo con el perfume y besándole los pies. Así que ya podemos ver la escena y la actitud de esta mujer. Lo segundo que quiero que veamos aquí es la reacción del fariseo. En el verso 39 dice, pero al ver esto, el fariseo que le había invitado, dijo para sí. Otras traducciones dice, pensó para sí, o sea, él no lo dijo en voz alta. Él dijo para sí, si este fuera profeta, él sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y ahí está el detalle otra vez, que es una pecadora. Hay dos cosas que yo veo en esta reacción de este hombre. Número uno, este hombre no conocía quién era Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? No conocía quién era, porque él piensa en sí, él no lo dice en voz alta, él piensa en sí. Él mira la escena, ve a la mujer ahí atacada llorando en los pies de Jesús, y él no hizo nada, y él dice, si este hombre fuera profeta, él supiera. Bueno, lo que él no sabía es que una de las cosas que Jesús era profeta. ¿Verdad que sí? O sea, lo acabamos de ver, o sea, Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Entonces Jesús, siendo Dios, él sabía todas las cosas, él sabía quién era esa mujer. Pero en la mente de este fariseo, él dice, si él supiera qué clase de mujer
es la que le está tocando. Y cuando dice tocando es porque ellos obviamente tenían en su mente y en sus tradiciones de que cuando tú tenías contacto con alguien pecador, tú te podías contaminar. Pero entonces él dice, esta mujer le está tocando, que es pecadora. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿y ella es la única pecadora ahí? ¿Sí me entiende? O sea, entonces vemos primeramente que él no conoce a Jesús, porque él no sabe que Jesús sabía a quién le estaba tocando. Entonces, el problema es que este fariseo, por ser fariseo y por ser un estudiante de las Escrituras, se supone que él conociera mucho de la Escritura. Se supone que él conociera muchas cosas sobre Dios y la ley y todo ese tipo de cosas. Pero él, aún conociendo todo eso, él no se dio cuenta que tenía al mismo Mesías en su casa. Conociendo todos los detalles del futuro Mesías, conociendo todos los detalles que la Escritura profetizó sobre el Mesías, él ni se enteró de que el mismo Mesías, el mismo Dios encarnado, estaba cenando en su casa. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted imagina que llegue alguien a tu casa y sea el Dios encarnado y tú ni te des cuenta? ¿Qué oportunidad perdida, diría yo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Él no conocía a Jesús. Lo segundo que yo puedo aprender de esto es, él no se conocía a sí mismo. Porque este hombre, como vimos, reacciona de una manera que ante a los ojos de él, la mujer es la única pecadora presente en esa casa. Entonces, él no se conoce. Muchas veces no nos consideramos nosotros tan pecadores como otros. Muchas veces nosotros, creemos que somos menos pecadores que otras personas. O yo sé que hay bien pocos, pero hay bien pocos que digan, yo no soy pecador. Yo no creo que nadie diga eso aquí. Yo creo que todos decimos, sí, yo soy pecador, pero comparado con aquel, ¿me entiendes? Yo soy un santo, soy un ángel al lado de aquella persona. Entonces, cuando la Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos capítulo 3, verso 23, no nos conocemos a nosotros mismos y entonces queremos juzgar a otros. Eso es lo que este fariseo estaba haciendo, estaba juzgando a esta mujer. Esta mujer es pecadora. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuán pecador usted se considera? ¿Cuán pecador nosotros nos consideramos? Al punto de yo decir, pero este es un pecador. Al punto de yo decir, tú sabes, miren cómo este vive, porque este es muchacho. ¿Cuán pecadores nosotros nos consideramos? Entonces, luego de esto, yo quiero que veamos la reacción o la respuesta de Jesús. ¿Y por qué digo respuesta? Recuerden que Lucas dice que el fariseo lo pensó, ¿verdad? Lo que él pensó no lo dijo en voz alta. Pero en el verso 40, miren cómo dice Lucas dice, y respondiendo Jesús. O sea, ¿por qué Jesús respondió cuando él no? Ahí está la prueba de que él es profeta. O sea, ahí está la prueba de quién es él, ¿no? Simón, tengo algo que decirte. Simón, ve acá. Yo te tengo algo que decir. Yo me imagino la reacción de Simón en ese momento, porque si él pensó algo, entonces Jesús viene y le habla inmediatamente, le dice, Simón, ve acá, te tengo que decir algo. Di maestro, dime. Viene y le empieza a explicar una pequeña parábola. ¿Se acuerdan de las parábolas? ¿Se acuerdan del propósito de las palabras? Que es explicar un punto. Eso es lo que Jesús hace aquí. Jesús viene y le dice, ok, mira, había un prestamista que tenía dos deudores. Habían dos personas que le debían dinero a este prestamista. Uno de ellos le debía 500 denarios, que en aquel tiempo era como decir el equivalente a año y medio de salario. El otro le debía 50 denarios, que era como decir casi 2 meses de salario. O sea, si lo ponemos en números de hoy, vamos a ponerlo así, simplemente por ilustrar el punto. Uno le debía al prestamista $100,000 y el otro le debía $100, para ver la diferencia en las deudas, ¿no? Él le dice, el prestamista, cuando él supo que ellos no tenían con qué pagar, el prestamista generosamente, dice Lucas, le perdonó la deuda a los dos. La pregunta que yo te hago, Simón, es,
¿cuál de los dos tú crees que le va a amar más? ¿Cuál de los dos deudores va a amar más al prestamista por haberle perdonado su deuda? El fariseo dice en el verso 43, supongo que aquel a quien le perdonó más. Supongo, ¿no? Que aquel que le perdonó más. Y Jesús le dijo, oh, you're really smart. Has juzgado y has contestado correctamente. Y luego viene Jesús y le dice, a todo esto la mujer está ahí en los pies de Jesús. O sea, todo esto está sucediendo y la mujer todavía está ahí llorando a los pies de Jesús. Él le dice en el verso 44, y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, ¿tú ves esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no me diste agua para los pies, para lavar mis pies. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. O sea, Simón, según la cultura, se supone que si tú recibes a alguien en tu casa, un invitado, lo más cordial que tú puedas hacer en aquellos tiempos era al menos ofrecerle agua para que se lave sus pies. Al menos. Ahora, si era un invitado de honor, de un poco más de alto rango, pues entonces o el siervo del dueño de la casa iba y le lavaba los pies, o el mismo dueño de la casa hacía el trabajo de lavarle los pies. Jesús le dice, tú fallaste en eso. En otras palabras, tú no me estás honrando a mí como un invitado de honor, ni siquiera me estás honrando como un invitado, porque se supone que si cualquier invitado que llegue, al menos me ofrezcas un poco de agua para lavarme los pies. No lo hiciste. Pero sin embargo, esta mujer llegó y con sus lágrimas, no con agua, con sus lágrimas, lavó mis pies. En el verso 45 él le dice, tú no me diste un beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Simón, otra regla de la cultura era que se supone que tú me saludaras con un beso, que me recibieras con un beso en la mejilla. O algunos comentaristas dirían que en la mano también. O sea, hoy en día, cuando usted toma la mano de una mujer y se la besa, ¿qué usted le está expresando? Yo creo que eso casi nadie lo hace hoy en día, ¿verdad? Pero por lo menos en mis tiempos, ¿verdad? Yo vi, eso fue lo que yo vi, y yo comencé a practicarlo pensando que era así. Eso es un acto de respeto, un acto de honor, no sé, o sea, interprételo como usted quiera, pero es un acto de honor. En aquellos tiempos, cuando un invitado venía a la casa especialmente de un fariseo, era un beso en la mejilla. Hoy en día, en nuestra cultura hispana, pues nosotros nos saludamos en la mejilla, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Dios bendiga, tú sabes, nos damos un beso. Obviamente ahora con esto de la pandemia, pues estamos un poco limitados, pero esa es la cultura de nosotros. Pero la cultura de ellos era un beso como un acto de recibimiento, un acto de saludo, de greeting. Él dice, tú no lo hiciste, Simón, pero desde que yo entré, esta mujer no ha cesado de besar mis pies. O sea, esta mujer ni siquiera, ella no me besó la mano, ella no me besó la mejilla, ella fue más bajo, humillándose y me besó los pies. Algo que tú ni siquiera pensaste en hacer. Humillada a los pies de Jesús. En el verso 46, él dice, tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Esa era otra práctica de demostrar honor al invitado, ungir su cabeza o la frente con aceite en símbolo de bendición, símbolo de cobertura. Pero él dice, ella con su perfume está ungiendo mis pies. Y quizás un perfume que ella usaba en su profesión, o sea, quizás en símbolo de que ya yo no necesito esto más. ¿Me están captando el punto? Ya yo no necesito esto, ahora yo lo voy a derramar a los pies de Jesús. Todo lo que yo era, todo lo que mi vida era, todo lo que yo hacía, yo lo voy a derramar a los pies de Él. Y en el verso 47, Él le dice, por lo cual te digo a Simón, por lo cual te digo, Simón, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados.
porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Un par de cosas que vemos ahí. Él está hablando a Simón. Él está dando una lección a Simón. Él le dice, Simón, lo que tú pensaste, you're wrong. Estás mal. Lo que tú pensaste, estás mal. Déjame decirte qué es lo que está pasando aquí. Esta mujer sabía que tenía una deuda de pecado que nunca hubiese podido pagar. Y estaba expresando su más profundo amor por Jesús por el perdón de sus pecados. Ahora, no queremos que malinterpretemos esto, porque cuando él dice, por lo cual te digo que sus pecados han sido perdonados porque amó mucho. No malinterpretemos el hecho de que para que Dios me perdone mis pecados yo tengo que amar mucho, sino que es totalmente lo contrario. Porque Él perdonó mis pecados, entonces que yo lo amo mucho. ¿Me entendieron? Porque entonces eso le quitaría el sentido a la pequeña parábola que Él dijo, porque Él dijo, los deudores, el prestamista le perdonó los pecados, ¿verdad? ¿Y cuál le va a amar más? Al que se le perdonó mucho. Eso es lógica, ¿verdad? Pero entonces, si Él dice, ok, lo que te quiero decir es que tú tienes que amar mucho para que te perdonen mucho. No, al contrario, porque me perdonaron mucho es porque yo amo mucho. Y eso es verdad. Pero el punto de esta parábola no es necesariamente eso. El punto de esta parábola es que los dos estaban endeudados. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Los dos estaban endeudados. Uno con más, otro con menos, pero los dos están endeudados. No importa, mi hermano, si usted tiene una tarjeta de crédito que debe $10,000 a otra que deba $100, cuando llegue collection, ¿qué van a hacer? Le van a caer arriba como quiera, así sean $100 o 10,000, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque no importa la cantidad, la cuestión es que estás endeudado y te la van a cobrar. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando Él dice, te digo que sus pecados, que son muchos, ¿por qué Jesús le dijo eso? Porque Él quiso resaltar ese detalle de que los pecados de esta mujer eran muchos. ¿Sería que Él quería confirmarle a todos alrededor que esta mujer era bastante pecadora? ¿Sería que Él quería humillar a esta mujer delante de todo el mundo diciendo, esta mujer es bien pecadora, tiene muchos pecados? ¿Ese era el propósito de Jesús con eso? No, de ninguna manera. Jesús simplemente estaba dejándole saber a este fariseo que esta mujer reconocía lo pecadora que era, mientras que el fariseo no se consideraba tan pecador. Es más, yo creo que el fariseo ni consideraba que tenía una deuda de pecado. Es como estos dos deudores, ¿verdad? Si uno debe 100,000, el otro 100, el de 100 va a decir, eso no es nada. Yo no tengo una deuda, fíjate. Eso no se la pago y él ni se va a dar cuenta. El de $100,000 sí, se va a dar cuenta de que le faltan $100,000 y me lo va a cobrar. Pero el mío no, son 100 pesos. ¿Qué son 100 pesos? ¿Me entiendes? Entonces, así es la actitud muchas veces de muchos de nosotros. No pensamos que tenemos una deuda con Dios de pecado. O si acaso pensamos que tenemos una deuda con Él, es una deuda pequeña, pero es que no se trata de la cantidad, se trata del hecho de que estamos endeudados. Entonces nosotros podemos asumir que esta mujer en algún momento, o por lo menos podemos comenzar a asumir de que esta mujer conocía bien a Jesús, conocía quién Él era, conocía para qué Él vino, ella conocía el propósito de Él aquí en la tierra. Quizá, no sé, podemos asumir que en algún momento ella escuchó el Evangelio antes que eso, porque ya ella vino derramada a los pies de Él, y ya ella derramó toda su vida a los pies de Él. Yo no creo, es mi convicción, yo no creo que en ese momento fue que Jesús la perdonó. Yo creo que ella ya había sido perdonada en algún momento. Quizás, Lucas no nos dice, pero es que esta mujer pasó mucho tiempo con él, lo conoció bien, No nos dice nada de eso, pero yo puedo asumir de que quizás ella era una de las que estaba ahí metida entre las multitudes, escuchándolo, siguiéndolo, buscándolo. En otras partes de la Biblia dice que Jesús jangueaba con pecadores. Jangueaba, esa es una palabra boricua.
Pero Jesús pasaba tiempo con pecadores, o sea, y hasta que los líderes religiosos lo criticaban. Pero mira este anda con pecadores en vez de andar con nosotros, que somos los de la élite. Los religiosos de los, tú sabes, los meromeros. ¿No? Él pasaba tiempo con los pecadores, o los pecadores que la sociedad consideraba pecadores, porque los fariseos y líderes religiosos también eran pecadores, pero él pasaba tiempo con los que la sociedad consideraban pecadores. No sé, quizás esta mujer en algún momento ella recibió ese perdón y sabía quién él era, y ella llegó reconociéndolo a él como su Salvador, como el que le va a perdonar los pecados, como el que va a restaurar su vida. Así fue que ella llegó. Entonces, vemos la diferencia entre cómo actúa alguien que conoce a Jesús versus alguien que no lo conoce. Porque este hombre trató de aparentar, vamos a invitar al maestro a la casa para comer, y a lo mejor tenía un montón de gente alrededor, todos sus alicates, diríamos nosotros, ¿no? Los panitas de él, wow, tremenda impresión, invitó al maestro a la casa a cenar, pero él ni siquiera sabía quién era. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta escena es un poco awkward, un poco como que rara, porque yo me imagino cuando ella entró, que todo el mundo se quedó como que, ¿y esta? ¿Y esta qué le pasa? ¿Y quién le invitó? No, ella sabía quién él era y por eso ella tuvo que llegar allí y caer a sus pies. Entonces, en el verso 49, yo quisiera que veamos la reacción de los demás, para probar más el punto que estamos hablando. Aquí se hace un poco más explícito. Mira lo que dice. Verso 49. Los que estaban sentados a la mesa con él, o sea, el resto de los panitas del fariseo, que yo asumo que eran también fariseos, ¿ok? Vamos a ponerlo así, asumo que eran fariseos. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecado? ¿Y este tipo quién es? Verso 50, pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Pero esta gente, ven acá, ¿y este tipo quién es? ¿Quién se cree este que perdona pecado? Esa no es la única vez que se hacen esa pregunta. Obviamente, el resto de la gente no lo conocía. Una vez más, primero el fariseo, y ahora la gente no lo conoce. ¿Y este quién es que perdona pecado? ¿Qué se cree este tipo? Bueno, en Lucas capítulo 4 se dice de Jesús, después de haber leído el libro de Isaías, ¿se acuerdan cuando tocamos el pasaje donde a Jesús se le da un rollo, right? Y es el libro de Isaías cuando lo leyó, y luego que lo leyó y dice en el verso 22, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Quién es José? El que era esposo de María, ¿verdad que sí? Papá de Jesús en la carne, digamos, aunque no fue él, pero usted sabe la historia. Pero ellos dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo es que este tipo tiene estas palabras de sabiduría? No entiendo. En Mateo capítulo 13, versos 54 al 56 dice, y llegando a su pueblo, o sea, a Nazaret, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero, de José, el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues obtuvo todas estas cosas? Ellos dicen, pero si este es un chamaquito, el chamaquito que vimos crecer ahí en las calles de Nazaret, que yo conozco al pai que es carpintero y la ma y... Está hablando borico otra vez. O sea, nosotros conocemos su familia, lo vimos crecer como un niño normal, lo vimos crecer y correr por las calles y se desarrolló todo, pero ¿y de dónde él saca todas estas cosas? ¿Quién es este? La pregunta en la mente era esa, ¿quién es este? O sea, yo tengo una percepción de quién es. El hijo de José, del carpintero, que tiene hermanos y hermanas por ahí, alguien normal. En Lucas capítulo 5, me encanta este pasaje, Lucas capítulo 5, unos hombres trajeron a un paralítico
para que Jesús lo sanara. No sé si usted se acuerda de esa historia. Entonces, como no había mucha gente, como había mucha gente en la casa, ¿no? Para poder entrar, ellos vinieron, subieron a la azotea y bajaron al paralítico por el techo. En vez de sacarlo por el techo, lo bajaron por el techo. Entonces, lo bajaron y lo pusieron al frente de Jesús. Y cuando hicieron eso, él le dice en el verso 20 de Lucas 5, él dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a murmurar diciendo, ¿y quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahí está el problema. Ahí es donde está el problema. Ellos todo el tiempo decían, pero ¿y este? ¿Quién se cree? Este tipo se cree Dios. Bueno, el problema es que tú no lo conoces y exactamente él era Dios. Ese es el problema. Por su incredulidad. Y miren esto, una vez más. Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, porque estaban murmurando, ¿verdad? Yo no creo que fueron donde Jesús, ¿y quién tú eres que habla blasfemia? No, ellos estaban acá, ¿y este tipo quién que habla blasfemia? Y dice, Jesús conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué murmuran en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Me encanta esto. O sea, Jesús, una vez más, en mi lenguaje, Jesús se guilló. Se las dio o sea, él le dijo, tú estás murmurando de quién soy yo. Pues mira, te voy a decir algo, para que tú sepas que yo tengo autoridad en la tierra para perdonar pecado, para que tú sepas quién yo soy, yo le voy a decir al tipo, levántate, toma tu camilla y vete. Lo voy a sanar. ¿Para qué? Para que tú veas quién yo soy. Para que tú veas que yo soy Dios y como tú dices que el único que puede perdonar pecados es Dios, ese soy yo. Ese soy yo. Jesús estaba diciendo y haciendo cosas para demostrar quién Él era, pero la gente no le conocían por su incredulidad. La pregunta que te hago una vez más es, ¿tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? Quizás usted se pregunte, pero ¿cómo es que yo puedo conocerlo? O sea, ¿cuál es la forma práctica de hacer eso? Bueno, déjeme ayudarle un poco. Para eso, yo quisiera darle un par de sugerencias en forma de pregunta. La primera que le quiero dar es, ¿tú lo sigues a Él o sigues las reglas? ¿Tú lo sigues a Él o sigues las reglas? Cuando se trata de seguir a Jesús y conocerle, ¿usted se deja llevar por simplemente obedecer reglas o verdaderamente sigue su persona buscando una relación con Él? Esa es la primera. ¿Cómo es que tú mides tu relación con Dios? Déjenme ilustrarles una vez más en la Escritura. Ahí mismo en el libro de Lucas, vamos a darle un par de páginas al capítulo 18. Lucas, capítulo 18, hay una historia que también la conocemos, comenzando desde el versículo 9. Dice así, dice Lucas, refirió también esta parábola y esta otra parábola a uno de los que confiaban en sí mismos como justos. O sea, aquí, a este punto Jesús todavía está debatiendo con esta gente religiosa. Entonces él le dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. ¿Ven? Como estaba actuando el fariseo Simón. Él le dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro el recaudador de impuestos. ¿Por qué recaudador de impuestos? Porque eso de recaudador de impuestos era equivalente también a un pecador. Era un traidor a la nación. Era, porque como esa gente bregaban con business romano, pues ya eran desechados por la sociedad judía ya lo catalogaban hasta de pecador.
Entonces, esta es la escena. Un fariseo y un recaudador de impuestos, o un pecador, fueron al templo. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos que está aquí, o este pecador que está aquí. Se parece a Simón, ¿verdad? Esta es una pecadora. Yo ayuno 2 veces por semana, decía este hombre a Dios. Y doy el diezmo de todo lo que gano. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Verso 13 dice: pero el recaudador de impuestos, o el pecador, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Mientras que este fariseo estaba así: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, porque yo soy tipo recto, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy el diezmo de todo, y Lucas no nos registra más, pero yo imagino que el tipo se dio tú sabes, yo hago esto, yo hago aquello, yo no soy así, yo no soy asado. Es más, o sea, él está aquí, ¿verdad? Digan, este es el templo y él está aquí, entonces el pecador está allá. Es más, yo no soy ni como este, Señor. Sin embargo, aquel pecador, de pie, él decía: ten misericordia de mí, Señor, que yo soy pecador. Es lo único que dijo. ¿A qué era que el pecador o el recaudador de impuestos estaba apelando? A la misericordia de Dios, expresando arrepentimiento. El fariseo medía su relación con Dios a través de cumplir con las reglas. Yo hago esto, yo hago aquello, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en aquello, yo hice esto bueno allá. Pero mis hermanos, el seguir a Jesús y llegar a conocer a Dios por medio de Él, no se trata de seguir reglas, se trata de arrepentimiento y misericordia. Ahora, no me malinterpreten, porque ya veo que me están mirando como que, en serio, no me malinterpreten. Dios espera obediencia. ¿Ok? Hay una gran diferencia en eso. Dios espera obediencia, pero esa obediencia viene como resultado de conocerle a Él cada vez más y de llevar una relación con Él. O sea, no es que, como explicábamos acá en la otra parábola, no es que yo tengo que amarlo mucho para que Él me acepte o me perdone. Entonces, mucha de esta gente religiosa lo que hacían eran eso. Ay, déjame obedecer todas las reglas y todos los mandamientos para que Dios me acepte. No. ¿Por qué? Porque aun cuando hacían todo eso, se conocían la ley de tapa a tapa, aun cuando trataban de obedecerla, número 1, terminaban fallando en la ley, y número 2, no lo conocían a Él. O sea, cuando Jesús le va a decir: no, apártate de mí que yo no te conozco. Pero yo hice esto y hice... No, yo no te conozco. ¿Están entendiendo el punto? ¿O están perdidos? Entonces, no se trata de obedecer, sino se trata de que porque yo lo conozco a Él, lo sigo a Él, lo busco a Él, tengo una relación con Él, entonces yo termino obedeciéndolo a Él. En Mateo capítulo 15, versos del 8 al 9, Él dijo lo siguiente. Él dijo: bien dijo las palabras el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, o en vano me adoran, o en vano me hacen rituales, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y esto Él lo dijo cuando uno de los líderes religiosos que discutía con Él, porque el por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Miren qué cosa. O sea, ahora mismo yo le digo a los hijos míos antes de que coman: mira, lávate las manos. O sea, para nosotros quizás eso es algo normal, ¿no? Y es por higiene, ¿no? Es una buena práctica lavarse las manos antes de comer, hello, ¿me entiendes? Pero
El problema es que esto se había convertido en una tradición ritual. O sea, un ritualismo, era como una muestra tú sabes, una de las cosas que yo puedo hacer para Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ellos estaban criticando a los discípulos de Jesús. Porque ellos no se lavan las manos. Él dice, y ustedes me están criticando a mis discípulos cuando ustedes mismos que dicen, yo doy el diezmo y todo ese tipo de cosas, pero si ustedes mismos invalidan el mandamiento de Dios, por ejemplo, el de honrar al padre y madre, cuando ustedes dicen que todo lo que yo tengo es para dárselo a Dios en mi diezmo y no puedo ayudar a mi papá y a mi mamá, si están en necesidad. ¿Ven la diferencia? Ellos dicen, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por causa de sus tradiciones. En otras palabras, estás buscando las reglas y no a Él. Estás siguiendo las reglas y no lo estás siguiendo a Él. Si quieres conocerle mejor, síguelo a Él. Síguelo a Él. No necesariamente las reglas. Lo segundo que quisiera darte es, ¿dependes de ti mismo o del Espíritu Santo? Cuando se trata de tratar de conocer a Jesús, ¿tú dependes de ti mismo o dependes del Espíritu Santo? Si dependes de ti mismo, vas a terminar siguiendo las reglas. Eso no falla. La Biblia dice que una vez ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Es más, antes de tú creer, el Espíritu Santo ya estaba trabajando en ti. Si tú no has creído, el Espíritu Santo va a estar trabajando en ti. Porque cuando la palabra es predicada, cuando el Evangelio es predicado y tú lo estás escuchando, el Espíritu Santo agarra eso y empieza a trabajar en tu corazón. El Espíritu Santo, dijo Jesús, que es quien nos convence de pecado. Y al convencernos de pecado, nosotros terminamos creyendo. Jesús dijo que Él enviaría la promesa del Padre, el Espíritu Santo, como consolador y ayuda. Básicamente ese término griego, el consolador, que se traduce, significa alguien que camina al lado tuyo. Es alguien que está contigo, que te agarra de la mano, que te acompaña, que te guía, que te protege, que te exhorta. Ese es el Espíritu Santo. Entonces mi pregunta es, si usted depende del Espíritu Santo o depende de usted mismo para usted llegar a conocer a Jesús o a conocer a Dios. El apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 25, básicamente la carta de Gálatas, él estaba exactamente peleando esto. O sea, con los Gálatas, él le decía, ven acá, ustedes empezaron por el Espíritu, ahora se van a querer ir por la ley. Ahora van a querer seguir las reglas. Él le dice en el capítulo 5, 16, dice, digo pues, entonces, por todo lo que te he explicado en la carta, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. O sea, si tú te dejas llevar por el Espíritu, no vas a cumplir con los deseos de la carne, que uno de los deseos de la carne es tratar de seguir las reglas para agradar a Jesús. No obediencia, ¿sí me entienden? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no puedes hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgías, y si se me quedó alguna, cosas semejantes a estas. Contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apartados de mí, que no los conocí, ¿verdad? ¿Practicadores de qué? Iniquidad. Los que practicáis la iniquidad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús, en otras palabras, los que han conocido a Jesús, los que son de Él, los que lo conocen a Él, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, en otras palabras, eso significa si Dios nos resucitó espiritualmente por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Sencillo, eso es lo que Pablo dice. En 1 Corintios 3:16, Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Ezequiel, el profeta, en el capítulo 36:27, dijo el profeta que Dios pondrá su espíritu en nosotros para hacer que andemos en sus estatutos. Ve que como quiera va a terminar obedeciendo. Pero es porque el espíritu de Él está en ti. En Efesios capítulo 5, verso 18, Pablo nos manda que seamos llenos del Espíritu. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús le dijo a sus discípulos que no hicieran nada hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo, antes de Él ascender al cielo después de haber resucitado. Él le dijo, no se muevan de aquí, ustedes no van a poder solos. Todo lo que ustedes van a hacer de ahora en adelante, no van a poder hacerlo solos, porque allá me voy. Él les dijo anteriormente, en Juan capítulo 16, es bueno que yo me vaya. Pero ven acá, o sea, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener a Jesús aquí físicamente? Veo pocas manos. Y no los culpo, los que no levantaron la mano no los culpo. Porque yo no quisiera que Jesús viera, aunque Él todavía lo está viendo, pero aquí físicamente, yo no quisiera que Jesús viera de la manera que muchas veces nosotros vivimos. Porque yo no quiero ver la reacción de su cara. O sea, yo no quiero estar en ese spot, en esa posición de que Jesús me cachó en algo y yo lo vea ahí. Y Jesús me está mirando como que, ¿qué pasó? Y no que tú confías en mí, no que tú tienes fe en mí, no que tú, ¿me entiendes? Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16, le dijo, es bueno que yo me vaya y me voy a ir, porque va a pasar esto y esto y esto y esto, me voy. Pero si yo me voy, es bueno que yo me vaya, ¿por qué? Porque si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu Santo, que es el que va a estar en ustedes. En una ocasión, escuché a alguien hacer una distinción entre los personajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quisiera acordarme de quién fue para poder citarlo, pero no me llega en la memoria en este momento. Pero él dijo lo siguiente, él dijo, en el Antiguo Testamento, o sea, los personajes del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios estaba con ellos. ¿Verdad que sí? Dios estaba con ellos. En el Nuevo Testamento, Dios está en nosotros. Eso es diferente. O sea, hoy en día no solamente el Espíritu Santo está con nosotros, sino está en nosotros. Ahí hay una diferencia. ¿Para qué? Para conocerle a Él. Ahora, la pregunta que te hago es, para conocerle a Él, ¿dependes tú del Espíritu Santo o dependes de ti mismo? Pongámonos de pie. En lo que nos preparamos para una última alabanza. En la clase cuando se trata de todo este tema, ¿no? En la clase de los jóvenes, también hubo un momento en el cual discutimos algo que le llamamos el DTR en inglés, las siglas en inglés, DTR, o Define the Relationship, definir la relación. Y yo no sé si usted ha estado en esa situación, pero usualmente como cuando joven, cuando uno está comenzando una relación romántica, ¿verdad? Y uno tiene una cita con la persona, ¿verdad? Y yo no sé por qué, pero usualmente son las mujeres las que tiran esta pregunta. ¿Y cómo tú ves nuestra relación de aquí a cierto tiempo? En otras palabras, en esa cita, una cita romántica, ¿no?, en la cual están comenzando a establecer una relación de noviazgo o una relación amorosa, uno de los dos puede preguntar, ¿cuál es tu nivel de compromiso conmigo? ¿Cómo tú ves esta relación de aquí a tanto tiempo? ¿Lo que tú quieres es algo serio o lo que tú quieres simplemente una pasada y ya? ¿Tú verdaderamente estás con este acto de tú tener una cita conmigo, pasar tiempo, hablar, charlar, comer quizás, no sé, lo que harán hoy en día? Lo que hacen hoy en día formalmente, ¿no? Algo bonito, porque hoy en día hasta eso se ha pervertido. Pero la pregunta es esa, ¿cuál es el nivel de compromiso que tú estás haciendo conmigo? Entonces le preguntamos a los jóvenes,
Imagínate que tú tienes una cita con Jesús, algo así, que se sienten a comer en algún lugar, o que se encuentren en algún lugar, y Jesús te tira esa pregunta. ¿Cuál es tu compromiso conmigo? O sea, lo tuyo es simplemente para lavarte la boca por ahí de que conoces de mí. Lo tuyo es para sentirte bien de que estás haciendo algo por mí. O lo tuyo es que tú quieres un nivel de compromiso serio, una relación seria. Mis hermanos, para Dios es tan importante el conocerlo a Él y a Jesús al punto de que eso equivale a la vida eterna. ¿De dónde usted saca eso, hermano? Bueno, en Juan capítulo 17, Jesús, Él estaba orando al Padre. Juan nos escribió lo que Jesús oró al Padre. Y en el verso 1 al 3 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste la autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú me has dado. Jesús le dice al Padre, tú me has dado autoridad a mí para yo darle vida eterna a todos los que tú me diste a mí. Y Él dice luego en el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús dijo, esta es la vida eterna. O sea, la vida eterna no es simplemente el hecho de que vamos a vivir por una eternidad. No. La vida eterna se trata de conocerlo a Él, al único Dios, y a Jesucristo, a quien Él envió. Me pregunto, ¿usted ha tomado una decisión por Cristo? O sea, ¿usted tomó una decisión por Cristo? Muchas veces se habla de eso, ¿no? Tomé una decisión por Cristo. Bueno, la pregunta es, ¿usted tomó una decisión por Cristo? ¿O verdaderamente hizo un compromiso con Él? Porque son dos cosas diferentes. Tomar una decisión con Cristo es una cosa, hacer un compromiso con Él es otra. ¿Cuál es su nivel de compromiso con Él? ¿Usted ha hecho el compromiso de conocerlo a Él? ¿O solamente te conformas con conocer de Él? Quizá usted se pregunte, ¿cómo es que yo empiezo una relación con Él para poder conocerlo? Bueno, sencillo. Aparte de las cosas que Él acabó de dar, usted debe comenzar por admitir que tiene una deuda con Dios. Todos tenemos una deuda con Dios. Y tenemos que admitir que tenemos una deuda con Dios que no la podemos pagar. O sea, yo no tengo un peso para pagar esa deuda. No tengo actos moralistas, no tengo ningún tipo, ni siquiera la mayor cantidad de reglas y mandamientos y leyes y todo ese tipo de cosas. Yo no puedo pagar esa deuda porque yo soy pecador. No puedo. Una deuda, así sea pequeña o grande, pero tengo una deuda. Pero ¿usted sabe cuál es la buena noticia de eso? ¿Usted sabe cuál es la buena noticia de eso? La buena noticia es que, al igual que en aquella parábola, aquel prestamista, Dios está dispuesto a perdonar tu deuda y Jesús está dispuesto a pagarla. Jesús tiene todos los recursos para pagar la deuda, la que tenga, sea de $100,000, sea de $100, sea de muchos pecados, sean de pocos pecados. Él tiene todos los recursos para pagar tu deuda de pecado. Y Él tiene todos los recursos para hacer eso. Y cuando usted se entere de eso, y usted entienda bien eso, y usted venga a los pies de Él, Él le puede decir a usted, tu fe te ha salvado. Vete en paz, porque ya tú no me debes. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, hizo posible que su deuda de pecado fuera cancelada. Entonces, lo que yo le quiero decir esta mañana mientras cantamos, venga en arrepentimiento. Admita que usted no tiene con qué pagar esa deuda, mi hermano. Dejemos de esforzarnos en tratar de pagar la deuda haciendo cosas,
haciendo un montón de cosas que quizás son buenas, pero cuando se trata de pagar la deuda, no son suficientes. Venga donde Él, conózcalo a Él, ponga su fe en Cristo para su perdón de pecados. Yo quisiera que mientras cantamos usted medite en esto.